Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Amén. Yo bendigo a todos los hermanos que nos ven a través del internet y también a los que nos van a escuchar a través de la radio, de la televisión. Desde aquí les bendecimos, los saludamos y les damos también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Vamos al capítulo 22 de los Hechos y hacemos un repaso y seguimos. Hechos 22. Pablo es tomado preso en Jerusalén. Y entonces él se dirige al pueblo aquí en el capítulo 22. Le pide al tribuno que le dé la palabra para hablar al pueblo, se lo permiten. Y él habla y dice, versículo 1: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban,
tu testigo. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo miró al centurión que estaba presente. Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haber atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amados, hace tiempo, meses que estamos estudiando el libro de los Hechos por instrucción del Espíritu Santo. Y Dios ha querido en este tiempo tan importante en la vida de la iglesia, en el mundo, y también Dios ha querido bendecirnos a nosotros como congregación. Él quiere una iglesia pura, sin mancha, una iglesia sin arruga, para que esa iglesia pueda ser luz del mundo, sal de la tierra, y poder usar esta iglesia como un testimonio, un heraldo. La iglesia es la trompeta de Dios en la tierra y es la embajadora de su reino. No solamente lo está haciendo con nosotros, sino con todos sus santos, todos los redimidos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero nos está hablando a nosotros, por eso estoy aplicando la palabra a nosotros. Creo que un mensaje es profético cuando Dios toma la palabra escrita y la trae en un momento dado para corregir, para exhortar y para edificar. Así como sucedió en la sinagoga de Nazaret cuando Jesús se paró a leer la escritura y leyó a Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Dice Jesús, cerró el libro, el rollo, y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Algunos piensan que en realidad esa era la lectura que correspondía a ese día, y que simplemente Jesús llegó ese día a la sinagoga y Dios permitió en su providencia que él fuera el que leyera la escritura, y se leyó justamente una profecía que se cumplía ese mismo día. Llamo profético cuando Dios toma del logos, o sea, de la palabra escrita, toma un rema, una palabra iluminada, para aplicarla como medicina a su pueblo en un momento dado. Creo que Dios está haciendo eso con nosotros. Dios nos ha tratado a nosotros como hijos, no como bastardos. Él dice que el que rechaza la disciplina, que no se considere hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Él tiene todo el derecho como padre a exhortarnos y a corregirnos. Entendemos que estamos en un proceso de Dios. Somos peregrinos en la tierra y Dios está cumpliendo un propósito individual con cada creyente y con la iglesia colectivamente como una comunidad de fe, como la casa del Señor. La iglesia tiene un recorrido en el mundo y Dios quiere terminar una obra en la iglesia y a la vez, a través de la iglesia, una obra en el mundo. La iglesia no puede cambiar al mundo.
pero puede evitar que el mundo cambie a la iglesia. Y debiéramos todos tener muy claramente ese pensamiento y esa meta, porque es el objetivo de Dios con nosotros. Somos la sal de la tierra. Estamos para cambiar al mundo, para transformar al mundo, para impactar al mundo. El mundo debe convertirse a Dios, no nosotros al mundo. Por eso Dios está haciendo una obra. ¿Qué es de Dios? La palabra de Dios hoy. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Así comenzó la iglesia. Comenzó triunfante. Comenzó llena del Espíritu Santo. Comenzó imponente como el sol, como un ejército en orden. Dios usó la primera iglesia como un testimonio. Y lo que Dios hizo en aquella primera iglesia es lo que quiere hacer y ha querido hacer con su iglesia en todo el tiempo. Preparemos el camino al Señor y Él hará lo mismo. Lo que esté muy alto se baje, y lo que esté muy apocado se sube, y lo que esté torcido se enderece, y lo que esté sucio se limpie. Y Dios va a manifestar su gloria en la iglesia y en el mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. La iglesia representa, como hemos estudiado, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue clavado en la cruz, fue torturado, pero dice la Biblia que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Así será con la iglesia. Aquella iglesia que está compuesta por los piadosos, los genuinos hijos de Dios, los que aman a Dios, los que han nacido de nuevo y viven en el Espíritu. Serán como el cuerpo de Cristo clavado en la cruz. Vamos a ser heridos por causa de Él. Vamos a ser perseguidos y aborrecidos de todos por causa de Él. Pero nadie podrá tocar ninguno de los huesos del cuerpo de Cristo, como pasó en la cruz del Calvario. De la misma manera, la iglesia representa el cuerpo glorificado de Cristo. Ese cuerpo, en 3 días, ninguna bacteria lo descompuso. Eso significa que el cuerpo de Cristo fue glorioso. Fue un cuerpo que, dice, no permitió que su santo vea corrupción. No se descompuso su cuerpo. Así la iglesia nunca debe descomponerse. La iglesia debe ser pura y debe ser gloriosa, como el cuerpo glorificado de Cristo. Esa es la ilustración que dice la Biblia. Así será nuestra resurrección el día que Dios nos devuelva el cuerpo. Dice que resucitaremos con un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el poder que vivifica nuestro cuerpo mortal. Esa operación eficaz de su poder, que lo tomó de la parte más profunda de la tierra, y con el impulso de la energía, del poder de Dios, de la dinamita de Dios, lo encumbró hasta llevarlo a las alturas, a la diestra del Padre. Así va a ser con la iglesia. Dios va a tomar a la iglesia de este mundo y el día de su venida la va a arrebatar a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Siga aplaudiendo. Siga aplaudiendo. Dele gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso significa, iglesia, que lo mismo que se cumplió en Cristo se cumplirá en nosotros. Si creemos que Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, y como hemos creído que vendrá desde un día desde los cielos a buscar a su iglesia, si creemos que la obra de Cristo ha sido terminada y nosotros somos participantes con Él de su vida, de su muerte y de su resurrección, así como Él, dice la Biblia, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es un intercambio de participación. Él participó de nuestra humanidad para que nosotros participásemos de su divinidad. Él se hizo humano para a nosotros hacernos uno con el Padre. Amén. Y el mismo suceso de Cristo lo vamos a vivir nosotros. Cristo nació, nosotros nacimos de nuevo. Lo mismo que sucedió con el nacimiento de Cristo sucede con nosotros. María le dijo al ángel Gabriel: ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Dijo el ángel: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra.
De tal manera que lo que nacerá de ti será el santo de Dios. Cristo nació del Espíritu. Todos nosotros hemos nacido por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando Cristo nació, fue el niño de Dios. Nosotros somos los hijitos de Dios. Por eso nos trata de hijitos. Somos los niños de Dios. Así como Cristo un día fue un niño de Dios. La Biblia dice que Él creció en el Espíritu. Nosotros también estamos creciendo en el Espíritu. La Biblia dice que Él murió en la cruz del Calvario. Pero también dice la Biblia que nosotros también estamos muriendo a la carne para resucitar a una vida semejante a la de Cristo. Fuimos semejantes a Él en el bautismo. Y como Cristo Jesús bajó a la tumba y resucitó al tercer día, nosotros también hemos muerto al pecado y estamos resucitando a una vida nueva en su nombre. Amén. El mismo suceso es el de Cristo. El mismo suceso de Cristo es el nuestro. Por eso es que si creemos que Cristo terminó su trabajo, también Dios lo terminará en nosotros. No importa lo débil que sea la iglesia. No importa el estado de la iglesia. Dios es fiel. Dios es fiel. El cuerpo de Jesús fue sepultado inerte en una tumba. Murió. El diablo quiso detenerlo ahí, cautivo para siempre. Pero era imposible que la muerte lo retuviese. De la misma manera, es imposible que la muerte tenga poder sobre nosotros. Porque Él sacó a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio. La muerte fue muerta en Jesús y la vida brotó del sepulcro. La iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado. Estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de restauración. Dios está procesándonos individualmente y colectivamente. Somos pecadores, pero llamados los santos de Dios. Somos pecadores porque llevamos un tabernáculo que se está deshaciendo y que un día será sepultado, enterrado para siempre, pero simultáneamente que la vida, la muerte se manifiesta en nosotros, de la misma manera se manifiesta la vida. Es un proceso que mientras Adán está muriendo, Cristo está viviendo en nosotros. Dios por el Espíritu está sepultando a Adán y simultáneamente Cristo está resucitando en nosotros. Es una realidad espiritual. Lo estamos mirando constantemente. Por eso tenemos fe en el que prometió. Por eso no nos desanimamos por nada. Es como Pablo escribe a los Corintios, donde había tantos vicios, donde había tanta inmadurez, donde había pecados que según Pablo ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Sin embargo, Pablo les llama los santos de Dios. Dice, no falta ningún don en ustedes. Esa es la iglesia. Débil, flaca, propensa. No se ve lo que somos, pero somos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Somos la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice que si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. No es lo que vemos. Nuestra fe no es un Cristo histórico. Es un Cristo nacido del Espíritu, crecido en el Espíritu, dinamitado en el Espíritu, bautizado con y en el Espíritu. Un Cristo que venció el pecado y venció la muerte, que se levantó triunfante al tercer día y traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros y opera en nosotros. Tal es el suceso de Él, así será el nuestro. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Es la verdad gloriosa del Evangelio. Regocíjense los santos de Dios.
Porque el mal no prevalecerá en la casa de Dios. Será raído. Porque el pecado fue clavado en la cruz. Porque en el cuerpo de Cristo el pecado fue desactivado. No tiene poder ni autoridad. Y paulatinamente, pero ciertamente, está siendo vencido en nosotros. Dios purificará su cuerpo, que es la iglesia, hasta que llegue a ser un cuerpo semejante al suyo. Así lo prometió el Señor. Nada es imposible para Dios. Todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Dios puede levantar la piedra y Ebenezer en el nuevo pacto y decir en Cristo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No tememos a nada de lo que ha de venir. El futuro pertenece a Dios y pertenece a la iglesia. Está escrito en la promesa de que aquel que no puede mentir, que la iglesia será glorificada. Está escrito que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa es nuestra fe. No importa que los hombres lo duden, un día veremos al Rey en su hermosura. Porque está escrito a través del profeta Isaías, que dijo: en aquel día, diga conmigo, en aquel día, mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Dale un aplauso. Aleluya. Amén. Amén. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Un día le diremos al cuerpo: cuerpo, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así le diremos al cuerpo: ¿dónde está la enfermedad que ha desaparecido? ¿Dónde está el pecado como ley maldita que te separó de Dios? Y la trompeta del evangelio dirá: el pecado fue clavado en el cuerpo de Cristo en el día del Gólgota, para que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. Somos y seremos una iglesia saludable, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. 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 Débiles pero fuertes en Él, enfermos pero sanos en Él, caídos pero levantados en Él, pobres pero enriqueciendo a muchos, atribulados pero nunca vencidos. Aleluya. Amén. No se dormirá el que guarda la iglesia. Amén. Oh, seremos recompensados por creer en Él. Porque está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. Él nos dio fe para creer. En Adán no desanimamos, en Cristo tomamos aliento. Él nos conducirá hasta el final. Pero Dios quiere que le entreguemos a la voluntad, así como Cristo se le entregó. Y como dice el libro de Hebreos, en esa voluntad, por esa voluntad nosotros hemos sido redimidos. Porque esa voluntad se sometió al Padre. Y como dice Isaías 53, la voluntad de Dios fue prosperada en Él. Dios quiere que le entreguemos nuestra voluntad, y con una vida de obediencia y sujeción al Espíritu, viviendo en la ley del Espíritu de vida, hagamos posible que Dios pueda perfeccionarnos, que Dios pueda santificarnos, para que esa obra pueda ser realizada. Es una obra que Él hace en nosotros, que la comenzó, pero que requiere nuestra voluntad. Y estamos en ese proceso. Él nos anima esta noche. Él viene a decir: yo voy a terminar como quiera, voy a terminar. Aunque tú seas débil, yo voy a terminar. Aunque tú te confundas, yo voy a terminar. Porque yo soy Dios y no puedo ser vencido de lo malo.
Y tú no puedes. Yo lo sé, te dice Dios. Pero todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Amén. 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 El Espíritu del Señor que está aquí hoy, y que yo lo vi mientras oraba, que se levantaba en la oración y como padre extendía la mano sobre su congregación y la bendecía. Porque de cierto lo vi en mi espíritu y conmovió hasta mis entrañas. Él está en medio de ti. Tus oraciones y tus cánticos son aceptos delante de Él en Jesucristo el Señor. Y hoy con autoridad me hizo reprender toda boca mentirosa que se levante contra ti. Dios va a callar a los profetas que tienen el espíritu de Balaán, que quieren maldecir a un pueblo que está bendito para siempre. Amén. 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 Lo mismo que hizo Dios con Balaán hará con los profetas falsos. Aquellos profetas que defienden su propia causa y que llevan al pueblo tras ellos y que le desean mal y fracasos a la iglesia para ellos quedar bien, porque no tienen el corazón de Dios. Malo y perverso es aquel que le desea mal a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el triunfo de Cristo. La iglesia es el logro de Cristo. La iglesia es la corona de Cristo. La iglesia es el despojo y el botín de Jesús. La iglesia es la niña de sus ojos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, que sabía lo extraviado que estaba Israel, se atreve a decir en el libro de Romanos: yo prefiero yo ser apartado de Cristo con tal de que se salve mi pueblo. Eso es amor. El espíritu de Moisés fue: si tú lo vas a traer a ellos, hazlo conmigo también, porque yo soy parte de este pueblo. Ese es el espíritu de Dios. Amén. Ese es el espíritu de Cristo, mis hermanos, que murió por una iglesia débil en la cruz del Calvario, que no la acusó, que dijo que caiga sobre mí la maldición para que ellos sean librados del mal y tengan heredad con los santificados. Ese es el espíritu de Cristo. El día que yo fracase, no quiero que la iglesia fracase conmigo. Prefiero fracasar solo. Porque ese es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu de Cristo. Él murió por todos. Él murió para que tú y yo no tengamos que morir. Él fue avergonzado, desnudo en una cruz y expuesto al vituperio y la vergüenza, para que hoy tengamos el vestido de gala y podamos estar vestidos delante del Señor. Ese es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del amor, que todo lo sufre, todo lo soporta. El espíritu que llora por la iglesia. El espíritu que gime por la iglesia. El espíritu, cuando ve a la iglesia mal, se mete con Dios a llorar a la iglesia y a decir: ten misericordia de ella, Señor. Ese es el espíritu correcto. No el espíritu que se sienta como Jonás a esperar que llegue la destrucción. No, ese no es el espíritu del Señor. Dios reprendió a Jonás porque nunca se pudo reconciliar con la misericordia de Dios, aunque Dios la tuvo con él cuando lo sacó del vientre del pez. El que aborrece a la iglesia, aborrece a Cristo. Él lo dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de tus hermanos pequeñito, a mí lo hicisteis. Y un día, cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, y se siente en el trono de su gloria, y sean juzgadas las naciones, y Dios haga separación entre los cabros y las ovejas, en aquel día se va a saber
En aquel día se va a saber. El juicio de Dios en aquel día consiste: estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Hambriento y me diste de comer. Y los santos que hacían las cosas para gloria de Dios ni se van a recordar. ¿Cuándo te vi en la cárcel, te visité desnudo y te cubrí hambriento y te di de comer? Porque no sepa la derecha. A la derecha se le olvida lo que hace a la izquierda. Pero el Señor dice: tú lo olvidaste, pero yo nunca podré olvidar las obras de amor que se hacen por mi pueblo. Y por cuanto lo hicisteis a uno de tus hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. El que los aborrece a vosotros, a mí me aborrece. Y el que los ama a ustedes, me ama a mí. Y el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Todo mal deseado a la iglesia es directamente deseado a Cristo. Que nunca caigamos en el engaño. El día que tú tengas enemistad o conflicto con la iglesia, no tienes otra alternativa que perdonarla, amarla como Cristo la amó. Dios nos manda a exhortarla, a edificarla, a consolarla, nunca a condenarla ni a desearle el mal. Es el cuerpo de Cristo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Eso somos tú y yo para Dios. El cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. Y yo veo proféticamente que lo mismo que sucedió en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta que termina, el Espíritu del Señor guiando a esa iglesia, conduciéndola, la congregación de los primogénitos de Dios, la congregación de los piadosos sometidos al Espíritu. Dios hizo milagros, maravillas y señales. Hizo temblar al imperio romano y a la cultura griega en aquellos días. Eran la hez del mundo, la basura del mundo. Eran el ridículo del mundo. Eran privados de todas las cosas, aborrecidos por todos, burlados por todos. Sin embargo, era la victoria que vence al mundo. La iglesia. La iglesia. Aborrecidos, pero respetados. Burlados, pero admirados. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Que el mundo nos aborrezca, pero que por dentro sienta admiración por nosotros. Por el valor de renunciar al mundo, a la carne y a los impulsos naturales para servir al dictado del Espíritu. Como extranjeros en un mundo que, aunque nacimos en él, crecimos en él y por un tiempo adoptamos su cultura, hoy por la fe renunciamos a él y a esa cultura para vivir la naturaleza del hombre nuevo y la cultura del reino de Dios. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. We are the people of God. Nosotros somos el pueblo, la gente de Dios. Amén. Amén. The children of God. Los hijos, los niños de Dios. No importa cómo nos vea el mundo, cómo nos catalogue el mundo. Somos lo que somos. Bajemos la cabeza humildemente cuando estemos en la presencia del Altísimo.
levantémosla con dignidad cuando le estemos representando delante de los hombres, sin jactancia, pero mirando con firmeza y con dignidad a los hombres, no avergonzados. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. 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 Y esta noche veo con visión celestial el libro de los hechos en la iglesia de hoy. Veo en ustedes el libro de los hechos. Veo a Dios repitiendo su obra antigua en este tiempo. Veo a Dios cumpliendo lo que dijo, que la gloria postrera de este propósito será más abundante que la primera. Y el que lo crea verá la gloria de Dios. Amén. 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 Cristo fue avergonzado en la cruz, pero su vida no terminó en fracaso. Dios lo levantó al tercer día. Primicia de los que duermen ha sido hecho. La iglesia terminará como Cristo, muerta en la carne, pero resucitada en el Espíritu. Aleluya. Amén. Amén. No importa cómo se cuente la historia, hasta los niños saben cuál es el fin. Cristo vendrá y nos llevará con él. Amén. Amén. Puede ser que haya sorpresas en el camino, pero el fin todos lo conocemos. Cristo vendrá y no tardará, y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este Jehová en quien hemos esperado, nos gloriaremos y nos gozaremos en Él. Aleluya. Celébralo, iglesia. Avívate en Dios, levántate en Dios, sánate en Dios, vivifícate en Dios, dinamítate en Dios, adelante en Dios. Amén. No temamos a lo que nos pueda hacer el hombre. Hay que correr bien el camino, porque al final está Jesús con la corona esperándonos para coronar a los valientes que se han atrevido a desafiar la carne, el mundo y el pecado para vivir para Él. Somos el pueblo de Dios. Un día Dios congregará no solamente de los cuatro cabos de la tierra, sino los piadosos de todas las generaciones, y veremos nuestro linaje, y veremos a Abel el justo, que por la fe dio mejor ofrenda que Caín. Y veremos a Set, y veremos aquellas 10 primeras generaciones, incluyendo a Noé, a Enoc, que se lo llevó Dios al cielo. Veremos a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Moisés, a Samuel, a David, a Daniel y a los santos profetas. Veremos a nuestro linaje. Veremos a nuestro linaje. Y ellos querrán también conocer a los que terminaron la obra, aquellos que Dios eligió en el último tramo de la carrera para llevar la antorcha, el testigo, para entregar en la nube, en la venida del Señor, entregar al Señor el testigo en la mano y decir: Señor, hemos recorrido el camino, hemos terminado la obra que nos diste que hiciésemos, y ahora llegamos al final, porque tú nos has sostenido. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hoy estamos saboreando el ajenjo de las pruebas, de las adversidades. Mañana gustaremos la miel. La miel.
al ver a nuestro Dios dándonos a comer la miel de su panal. Hoy estamos saboreando lo amargo de este mundo. Mañana tendremos un placer eterno y sentiremos la frescura del que se toma el agua de la vida. Del otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Dios tiene para su pueblo una palabra de ánimo cada día. Levantémonos cada día en fe. Vivamos todo el día en esperanza. Y acotémonos confiados en reposo. Porque Él velará por nuestro sueño. Y siempre nos dará un amanecer de la esperanza. Aleluya. Amén. Amén. Porque el amado nos dará siempre la luz de la aurora y el rocío de la aurora, que es la fuerza de la juventud, como dice el Salmo 110. Somos el pueblo que se somete a Él voluntariamente en el día de su poder. Somos la generación de los piadosos, de los cuales el mundo no es digno. Somos aquellos que constituimos el espectáculo al mundo. Somos la continuación de esa generación de Hebreos capítulo 11, que por la fe hicieron proezas, taparon la boca de los leones, apagaron fuego y tuvieron una mejor resurrección. Y dice que ellos no lo hicieron sin nosotros. Ellos están en las galerías, están ahí como si fueran en un museo mirando en las galerías. Todos esos hombres de Dios están ahí siendo espectáculos al mundo. Y tenemos a Jesús al frente, que es el autor y el consumador de la fe, el perfecto piadoso. Y nosotros pertenecemos a ese linaje. Linaje de Dios somos. Amén. Así está escrito. Amén. Amén. El mundo nos ve como ridículos, como necios, como tontos. Pero esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Lo que es la causa de que seamos expuestos a la vergüenza y a las burlas de los hombres. Eso es lo que ha vencido al mundo. Es nuestra gloria. La fe. La fe en un Dios que no puede mentir. La fe en un Dios para quien no hay nada imposible. La fe de un Dios que ha recorrido todo el camino con sus piadosos y que un día nos llevará hasta el fin. Esa es nuestra fe. Sigamos adelante. Sigamos perfeccionándonos. No es tiempo para detenernos en minucias. Como Dios nos dijo en la oración hoy, cerremos los ojos a las cosas malas. Cuidado lo que vemos en la televisión. Cuidado lo que entra por nuestros ojos. Lo que vemos en el internet. Miremos los ojos. Es tiempo de mirar los ojos. No tenemos parte ni negocio en este asunto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Puesto los ojos y pensad en lo noble, en lo justo, en lo bueno, en lo verdadero, en lo que tiene buen nombre, en lo que hay virtud. En esto pensad, como dice la Escritura. Cerremos los oídos a tantas voces que se oyen hoy. Voces murmuradoras, criticonas, voces incrédulas, voces burlonas. Muchas veces con sátiras e ironías hablan refiriéndose a la iglesia. Cierra los oídos, no escuches esas voces. No escuches esas voces. Reprende esas voces. Ni siquiera debiéramos de guardar silencio cuando aparece alguien hablando así de la iglesia, que la iglesia se va a hundir, criticando a la iglesia con un mal espíritu.
Reprenda ese espíritu. Dios me hizo hoy en un momento dado orando callar la boca. Y me había olvidado y me lo recordó porque lo veo. Dice que Dios va a callar toda boca mentirosa que se levante contra ti. Y toda arma levantada contra ti no prevalecerá. Amén. 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 Si te dicen Dios va a destruir, dile sí, pero para restaurar, para hacer de nuevo. Él destruyó el templo de David, pero construyó uno espiritual en Cristo, mejor que el primero, con gloria postrera mejor que el primer templo. Dios permite la enfermedad y Él mismo la sana. Él enferma y Él sana. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Él es bueno, Él es generoso, Él es fiel, Él es paciente, Él es justo, Él es perdonador. Es fácil triunfar con Él. Amén. Porque mi debilidad me hace caer, pero su fortaleza me levanta. Mi necedad me hace enfermar, su misericordia como bálsamo sanador que me sana. Él es bueno. Él es bueno. Somos el linaje del libro de los Hechos. Somos el mismo pueblo, la misma gente. Los siglos han pasado. Somos esa iglesia. Somos esa iglesia. Somos esa iglesia. Porque Dios es el mismo que obra en nosotros. El que obró en ellos es el que obra en nosotros. El que comenzó en ellos la obra es el que la va a terminar en nosotros. Ellos fueron el alfa, nosotros la omega. Aleluya. Amén. Y como Cristo es el alfa y la omega, Él es el alfa de la primera iglesia y la omega de la iglesia que será trasladada. Y cuando la iglesia de hoy sea trasladada, se cumplirá lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Dice que no todos dormiremos, pero que sí todos seremos transformados. Y que Dios nos levantará a nosotros, pero a ellos los resucitará y les devolverá el cuerpo. Y cuando estemos siendo arrebatados a recibir al Señor en el aire, nuestros hermanos también se levantarán con nosotros. Y nos mezclaremos los resucitados con los que no conocieron la muerte. Y nos confundiremos todos en abrazos y ascenderemos a darle la bienvenida a nuestro Salvador. Amén. 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 Y el apóstol Pablo se levantará y te va a decir allá: ¿por qué me admiras tanto si tú eres igual que yo? Hemos sido lavados con la misma sangre, hemos sido resucitados con el mismo poder y estamos aquí todos por la misma gracia. Y te darás cuenta que somos el mismo pueblo. Somos el mismo pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sean enterrados hoy en la presencia de Dios nuestros pensamientos incrédulos. Pase Dios hoy y borre de nuestra mente. Así como sucederá el día de la glorificación en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta.
que esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Así borre Dios todas esas complicaciones de incredulidad, complejos, pesimismo, dureza de corazón, todas esas contrariedades que hay en nuestra mente, que amanecemos contentos y felices, y al caer la tarde estamos desanimados como Elías deseándonos la muerte. Desaparezca eso. Seremos firmes en la fe. Firmes en la fe. Amén. Amén. No seremos superhéroes, pero Cristo lo será en nosotros. ¿Te entendió? Él será el superhéroe en nosotros. Eso quiere decir que cuando estemos en la aflicción como Él en la cruz, vamos a estar bendiciendo al Padre. No nos vamos a doblegar. Como Pablo decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Atribulado en todo, pero nunca, nunca angustiado. Caídos, pero levantados todo el tiempo. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. Muriendo, pero aquí viviendo. Llevando por doquier el cuerpo del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Veo vuestros rostros como rostros de ángeles de Dios. Porque los veo en Cristo. Los veo en la gloria de su resurrección. Los veo transformados en su parucía en el día de su venida. Los veo como Él los ve. Los veo en Cristo Jesús. No veo en ustedes a Adán, veo a Jesús, el Señor de la gloria. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Y termino diciéndote: ciertamente llevó Él en el madero nuestras enfermedades. Eso se aplica físicamente, pero hoy te lo voy a aplicar espiritualmente. Todas las enfermedades de la iglesia han sido clavadas en la cruz. Él clavó en el madero todas las debilidades, enfermedades, todo lo adánico, para darnos el cuerpo de su resurrección. Somos en Cristo una iglesia saludable, y lo seremos en el Espíritu, una iglesia saludable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando te digo que lo somos en Cristo, es que lo somos en su justificación y en sus logros salvíficos y redentores. Pero lo seremos también en la santificación, por el triunfo y la victoria que el Espíritu Santo logrará en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar en este mundo. El que comenzó la obra en Cristo la terminará en el Espíritu, en el día de la glorificación. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Perfeccionaos en Dios, santificaos en Dios, sanad en Dios, sanémonos en Dios. Somos y seremos la iglesia saludable. Denle otro aplauso al Señor. Vengan los músicos. Levanta tus manos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Indiscutiblemente tu presencia es manifestada entre nosotros hoy, a través de la bendita palabra y de la unción del Espíritu. Lo que dijiste: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se hace realidad hoy entre nosotros. Se cumple la palabra del Apocalipsis, que tú estás en medio de los candeleros. Que tú, Señor Jesús, como dijiste al Padre: con mis hermanos te alabaré. Tú has estado alabando con nosotros, Jesús. Te hemos visto y te hemos palpado. Tu palabra
ha encendido nuestros corazones. Tu palabra nos ha llevado los ojos y la mente a las promesas fieles y a los hechos auténticos y gloriosos que nos dieron redención. Y con fe miramos al futuro en paz, sabiendo que el futuro será glorioso, porque ya lo conocemos. Cristo vendrá por nosotros. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, venimos a rogarte que tú nos ayudes a someternos al Espíritu para colaborar con el Espíritu, para que sea posible vivir esa vida saludable y victoriosa, que es lo que tú te has propuesto con la iglesia. Tú no nos llamaste, oh Dios, a debilidad, sino a fortaleza. No nos llamaste a enfermedad, sino a salud. No nos llamaste, Señor, a pobreza espiritual, sino a riqueza espiritual. Porque nos dice todas las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos en luz. Señor, cumple esa palabra en nosotros. Permite que el ánimo verdadero, genuino que nos has dado en esta noche permanezca en nosotros. Y cuando las circunstancias sean adversas, y cuando las emociones nuestras lleguen al desánimo, al desaliento, cuando el diablo quiera inculcarnos duda, que tu Espíritu nos traiga esta palabra de esta noche para sacudirnos y para mirar hacia arriba, mirar hacia el frente y mirar con tus ojos. Porque cuando miramos con tus ojos, miramos la realidad de las cosas espirituales. Cuídanos y presérvanos. Sea tu paz con nosotros y con todos tus santos ausentes acá, y con toda tu iglesia en todas las naciones. Sea tu paz y tu preservación con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Me dan un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.